Bueno, buenas tardes a todos y gracias a la invitación a la Confederación, pues de platicar pues de un tema muy importante que es la trazabilidad, ¿no? Yo me acuerdo hace unos meses tuvimos una reunión con engordadores y ellos hablaban del tema de la movilización y yo le dije, antes de la movilización está la trazabilidad. Si tenemos la trazabilidad, pues tenemos el tema de la movilización. Y mucho el tema de la movilización son los temas de estar pasando revisiones y cobros y todo, que encarece la movilización del ganado. Entonces, si tenemos trazabilidad, ¿sí?, que empezamos, y aquí me lo enseñó mucho Osvaldo Cházaro, la trazabilidad inicia con el consumidor, que sepa qué está comiendo. Porque al final, pues no es solo el ganado, sino que si hay un tema de una carne que no llegó bien, pues tener la trazabilidad de saber de qué ganado, de dónde viene, y eso es muy importante para el mercado, principalmente de la carne, y más cuando hablamos por qué el precio de la carne es más cara que el cerdo y el pollo. Y pues vemos que el proceso del cerdo, de la res dura más de 24 o 30 meses. Cambios del cerdo son 120 días, del pollo 7, 8 semanas, y vemos que es muy diferente. Entonces, bueno, yo les voy a hacer rápidamente un tema. Yo si no hablo de mercados, no puedo hablar de trazabilidad. Y lo que quiero señalar es que, bueno, en este mapa que tienen ustedes, pues México es un gran jugador mundial de la carne de res, somos el 7º productor, el 12º exportador, 14º importador, y a nivel del mundo se producen más de 61 millones de toneladas. Y ahí va ido creciendo poco a poco. Y vemos que aquí uno de los grandes productores pues son nuestros socios comerciales, pero vemos cómo Brasil ya está a 300,000 toneladas cercana a Estados Unidos. Claro que si ustedes aquí pusiéramos el inventario de ganado, ¿quién tiene más inventario? Brasil tiene más inventario que Estados Unidos. O sea, Brasil es una potencia muy importante en el tema de la carne de res. China es el tercer jugador, la Unión Europea y Argentina. Y en el consumo, pues los americanos son grandes consumidores, pero si ustedes ven, consumen más 13 millones de toneladas de lo que producen. Ellos son deficitarios de más de 1 millón de toneladas, que los hace también a ellos pues ser el segundo importador, ¿sí? Y vemos que otro gran consumidor por la población es China, aunque su consumo per cápita es mucho menor que México, ellos son más consumidores de cerdo. Nada más para darles un dato, de la producción de cerdo a nivel mundial, China produce casi el 50% del cerdo a nivel mundial. Y producimos en el mundo más de 114 millones de toneladas, pero los chinos avientan la mitad. Y se dan el gusto ahorita que ha bajado el precio de matar vientres porque se ha caído el precio. Porque después de la pandemia y de la fiebre africana, los chinos parece que empezaron a producir carros eléctricos, ¿no? Pues así les pasó con el cerdo. Entonces vemos que el gran consumidor también es Brasil, la Unión Europea, Argentina, y el gran exportador es Brasil, ¿no? Y hoy platicábamos hace rato pues del tema de Brasil, las importaciones, los cupos con Brasil, ¿sí? Por la realidad, Brasil es un gran jugador y exporta a más de 80 países y tiene permisos para exportar a 120 países. ¿Sí? Ustedes van a una planta de sacrificio de Brasil y tienen 40, 50 etiquetas porque mandan para China, para México, para cualquier país. Y hay un montón de médicos veterinarios que están haciendo la revisión. O sea, sorprendente el tema de Brasil. Y vemos que Australia es el segundo, Estados Unidos el tercero, y México dentro de todos jugamos el 10º lugar. ¿Y quién es el mayor importador? China, luego Estados Unidos, Japón, Corea, y nosotros somos un país que sí exportamos e importamos porque estamos dedicados al mercado abierto. Vamos a ver cómo estamos al mes de octubre. Al mes de octubre, según el CIAP, que hoy está peor que nunca, ahorita estos datos de octubre los tuvimos que estimar porque llevamos 3 meses que no salen las cifras del CIAP, salen mes y medio, 2 meses tarde. O sea que vamos como los cangrejos para atrás con la información.
Entonces tenemos que estimar, y ahorita les voy a decir cómo lo estimamos. Ellos hablan que la producción de carne siempre crece. Ahí no hay temas de gusano barrena, no hay nada de sequía. Ellos siempre aumentan la producción. Ahorita les voy a enseñar unos gráficos. En el comercio exterior ese sí es realista porque es de aduanas. También los datos los tuvimos de octubre, aunque no salen todavía oficialmente. Y vemos que después de 10 años las importaciones son mayores a las exportaciones. Y esto habla que no estamos produciendo la carne que estamos consumiendo. Y ahí nos dice un dato que no es real el aumento de la producción que dice el CIAP. Entonces vemos que aquí que las exportaciones han crecido en los 2 últimos meses. ¿Por qué creció? Porque Estados Unidos le puso un arancel a Brasil adicional del 40%, tienen un 26%, le puso el 40%, pero hoy que empezó a subir el precio de la carne, Mr. Trump ya le quitó el arancel porque pues ya se creó un problema interno con los aumentos de los precios. Y México pudo recuperar las exportaciones. El consumo aparente, si me voy con el CIAP, pues estamos comiendo más carne y si le pregunto a las señoras si están comiendo más carne, como está el precio de la carne ahorita, va a decir, pues no, ¿verdad? Entonces, la realidad nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, nos mantenemos con un consumo de alrededor de 15,5 a 16 kilos per cápita. El precio nacional del ganado, pues increíble. Y aquí no pongo el ganado flaco, pero lo vamos a ver en un rato, pero el ganado flaco ha crecido 40% el precio de ganado. Entonces hoy comentábamos que al ganadero le va a ir bien y por eso decía Homero, el año que entra vamos a tener más becerros, sí, la mejor genética es el precio. Eso lo decía un secretario de Agricultura, que el mejor fertilizante es el precio. En el ganado es la genética, pues es el precio. Entonces, ¿qué vemos? Que pues, el productor va a cuidar su ganado, ¿sí? Ya no va a matar muchas vaquitas y no dice voy a producir becerros. Si ahorita me están pagando 60, 70, 80 pesos el kilo de ganado flaco, pues adelante. Luego vemos la carne de canal, pues ha subido el ganado. Entonces, cuando nos dice el gobierno, el PASIC, vamos a frenar la inflación, ¿cómo la vas a frenar? Si el ganado está aumentando, sube el precio de la carne. Y también en el caso de la exportación, ustedes vean el precio de kilo, porque en México lo que exporta son cortes de mayor valor, principalmente lomos, y lo que importa a México son principalmente vísceras y pulpas, que son carnes más baratas, y eso le llamamos el mercado internacional de dónde exporto, dónde importo. En el caso de cerdo, que importamos el 52% y exportamos cerdo, ¿por qué? Porque también en el cerdo vendemos lomos, nos pagan más, podemos importar. Y esos son los mercados. Cerrar los mercados lo único que crean es inflación, ¿sí? Entonces vemos aquí que el valor de la producción de res pues, ha subido, las exportaciones también en valor, la importación, porque ha subido el precio de la carne. Vemos aquí dónde detectamos, y ahorita hacían una pregunta de cuánto se está sacrificando en TIF. Ahí tienen los datos TIF y municipal, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando empezamos con los apoyos al sacrificio TIF en el año 2002, solamente sacrificábamos en TIF el 20%. Gracias a ese apoyo, México se volvió exportador de carne, pero más que nada, lo importante era que la población mexicana comiera carne de mayor inocuidad, ¿sí? Y ese es el TIF, el sello TIF. Ojalá produjéramos todo TIF, ¿sí? Que los municipales se volvieran TIF, ¿sí? Pero vean el otro porcentaje, eso es lo que calculamos, entra ni a municipales ni a TIF. Pero vean, calculándolo nosotros con los pesos canal, no nos dan las cifras que dice el CIAP. Ellos hablan de millones de cabezas, 8 millones, y pues ¿de dónde nos da? ¿Sí? Si con las cifras oficiales de TIF y municipal, que son públicas, en el caso de Senacica o en el caso de INEGI, el otro pues es un estimado porque no hay cifras de lo que la gente sacrifica por fuera. Cuando ya lo vemos en millones de toneladas, vemos que los TIF participan mayor valor. ¿Por qué? Porque en los sistemas TIF, los engordadores sacrifican ganado de mayor peso.
Anteriormente sacrificábamos ganado gordo de 480 a 500 kilos, hoy se están sacrificando animales de 520, 530. En Estados Unidos se sacrifican a 600 kilos. Y ahorita que tienen menos carne, han incrementado los pesos de su ganado, ¿sí? Entonces, vemos que en el caso de municipales, también ellos sacrifican ganado más ligero de 480, pero también entran en un rastro la productividad de un ganado vivo, un ganado gordo, cuánto le saco en canal, ¿sí? Entonces, en el caso de los TIF, pues anda con un rendimiento del 61, 60, pues depende de qué más eficiente, en un municipal anda en un 57. Y si yo voy a Brasil, que ellos también sacrifican ganado muy menos pesado a 480, 490, ellos tienen un rendimiento del 50 y esos son kilos de carne. Entonces, la realidad es todo un proceso, y ya no me meto a los, también hay el rendimiento en carne, le quitamos todas las vísceras y ya te da el rendimiento canal, ¿no? Que es lo que compramos. Entonces, esto muestra por qué les digo a mis amigos del CIAP los pinochos, porque vean ustedes, no hubo sequía en México, ¿sí? Entonces, y así les puedo presentar las cifras de cerdo que platicamos con Macarena y siguen creciendo. Y parece que no hay enfermedades del PEP. ¿Por qué creen que el precio del cerdo en México es el más caro del mundo? Porque no tenemos cerdo. El precio en México de cerdo empieza el más caro del mundo a 44 pesos el kilo, ¿sí? En Estados Unidos está 28, 30 pesos, ¿sí? Entonces, eso es el tema de los mercados. Hablemos de la balanza disponibilidad, y aquí lo que vemos nosotros es la producción-consumo. Nosotros sí la traemos proyectada a la baja, derivado de esto que estamos señalando, porque también a principios del año las engordas estuvieron en una capacidad del 75-80%, porque no había ganado, ¿sí? Y eso se incrementó el precio, porque el precio se mueve de acuerdo a la oferta y la demanda. Y abajo vemos el balance, ¿no? Claro, todas las cifras del 24-19 son las oficiales, porque pues tengo que irme a los datos oficiales, si no estaríamos peleando con las cifras, pero bueno, siempre nosotros lo que hacemos es estar estimando. Y vemos que el principal productor de carne, pues de res, es Veracruz, mi tierra, luego le sigue Jalisco, San Luis Potosí, Durango y Chiapas. Luego vemos lo que ha sido las exportaciones de res, que ahí vemos 240,000, el precio por kilo anda en $8.65 y el valor de las exportaciones es de $2,000 millones. Y vemos también la exportación en pie, que ese es un grave problema. ¿Por qué creen que cayó las exportaciones agroalimentarias? Por las exportaciones de ganado en pie. Vean el impacto. Nos ha representado no exportar el ganado en pie una pérdida de casi $900 millones. Pero ¿quién ha perdido más? Los americanos, aparte de nuestros ganaderos. Ellos han dejado de procesar 350,000 toneladas de carne con ganado mexicano. Entonces, cuando dijeron que querían abrirle el cupo a Argentina de 80,000, le digo al secretario de Agricultura y a los medios, pues sí, que pase el ganado mexicano. El ganado en México, en el norte, no tiene gusano barrenador. ¿Dónde está la regionalización que tenemos en el TEMEC? ¿Sí? El gusano barrenador está en el sureste, no en el norte. Pero eso le ha pegado a muchas empresas de la frontera, a engordadores y empacadores, y se ha dejado de procesar 350,000 toneladas de ganado mexicano de alta calidad, porque nuestros estados exportadores es ganado de alta genética. Y la realidad, yo lo que espero y he promovido es que ya se abra la frontera, en lugar de andar inventando que los ganaderos mexicanos de exportación se vuelvan engordadores, empacadores y comerciantes, no saben en qué se meten. Lo mejor es el mercado que tenemos con Estados Unidos de 100 años, mandarles nuestro ganado para que ellos sea parte de su abasto. Entonces vemos que las importaciones han crecido, ahorita van a ver las estadísticas. Llevábamos 10 años que exportábamos más de lo que importábamos, 266,000,
y vean el valor de las importaciones, 2.052 millones. En millones de dólares somos superavitarios, pero en temas de volumen somos deficitarios. ¿A dónde vendemos? Pues ¿a dónde vendemos? Pues principalmente a Estados Unidos. El 90% de lo que exportamos va a Estados Unidos, Canadá, Japón, Hong Kong, Corea, ¿sí?, que son nuestro principal mercado porque somos complementarios con Estados Unidos, ¿sí? Y vemos dónde compramos, porque traemos otros. Pues de Estados Unidos, claro, Brasil les está comiendo el mandado, ¿sí? Y ya Brasil ya representa el 37%, Nicaragua el 10%, Canadá el 7.4%, de Australia, de Argentina y otros países, es lo que estamos importando de carne de res. ¿Cómo han estado las exportaciones? Vean ustedes, las importaciones son las más altas de lo que puse aquí, pero desde el 2010 no teníamos estas, y esto lo que demuestra es que no teníamos la producción. Por eso las engordas estaban al 80%. Ahorita, si ustedes me dicen a qué nivel están las engordas, sus capacidades, están al 90%. Uno, por la falta de ganado, y la otra, el tema de la movilización. Ahorita hay mucho ganado parado en el sureste. Uno, por el gusano, la revisión, pero dos, los bloqueos. Ahorita los bloqueos están haciendo crisis a medio mundo porque no pueden pasar todas las jaulas que vienen del sureste mexicano, donde tenemos el 40% del ganado. Y vean las exportaciones y el valor, ¿no? Luego vemos aquí el análisis de precios. Vean ustedes a cuánto vale ahorita el kilo de ganado flaco en Estados Unidos promedio, 140 pesos el kilo. En México está en 81. Sí, pero ya es un ganado europeo de otra calidad. Nosotros tenemos otro tipo de ganado. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué no me pagan ese precio? Bueno, si lo llevas a Estados Unidos, allá te lo pagan. Aquí no tenemos un sistema de clasificación de la. Y vean ustedes lo que ha subido, y hacemos el análisis desde la pandemia. De la pandemia en Estados Unidos el ganado flaco ha subido 133%. Y en lo que va del año 23, y el ganado gordo, vemos ahí, el cutout select, pues es la calidad, que ellos sí tienen un sistema de clasificación select, y ahí vemos el precio que está en 146 pesos el kilo, y el ganado choice 153. Y si ustedes me dicen del ganado que sacrifica Estados Unidos, ¿cuánto es choice? ¿Sí? O premium, es el 75%. ¿Por qué? Porque tienen ganado de alta calidad, principalmente Angus. Nosotros no tenemos ni tenemos las condiciones más que en el norte del país. Entonces, pongo esto en panorama porque tenemos que hablar cada uno peras con peras, manzanas con manzanas. Luego, ¿qué pasa en México? Pues también desde la pandemia el ganado flaco ha subido 98% y en lo que va del año 25%, y el ganado gordo ha subido 35%. Por eso ha subido también el precio de la carne de res. Carne en canal, 73.23. Y el cutout de empacadora, ese es un invento de GSMA, donde tomamos todos los precios de la carne que venden los empacadores y vemos ya una integración ya de carne de 127, o en el autoservicio, que ahí también los califico a los autoservicios. Y es cuando discuto yo con Hacienda quién se lleva el margen, ¿sí? Pues el autoservicio, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen que está aumentando el precio de la carne, pues dile al autoservicio que le baje, y al mercado, ¿sí? Pues ¿qué le hacen a la carne? ¿Sí? Y eso no pasa nada más en res, pasa en la cebolla, en el aguacate, ¿sí? Ahorita estaba platicando con unos tomateros que el tomate se lo pagan a 6 pesos y la ama de casa lo paga a 23, 24 pesos el kilo, y son los grandes márgenes que hay en la cadena de distribución. ¿Cuáles son el tema que vemos en el sector? Una producción moderada, contener y eliminar el gusano barrenador, que nos va a llevar tiempo, apertura de las exportaciones, los grandes retos que tenemos, y no nada más en el tema bovino, de sanidad,
sequías, altos costos que estamos viendo, demanda creciente de los países emergentes, cada día comen más carne en los países asiáticos, presión ambiental, como ahorita seguramente lo platicó Macarena, el ataque que hay de muchos sectores a la carne, los temas regulatorios, ¿sí? Todas las invenciones que existen de la sustentabilidad, que yo estoy de acuerdo, pero yo les digo, sí hay que trabajar con los ganaderos en sustentabilidad, pero ¿cuánto le vas a pagar a mi ganadero? Porque es muy bonito decir, ¿sí? El tema es quién va a ganar. ¿Cómo vemos el tema de la identificación? Para poder hablar de la identificación tenemos que hablar cuál es nuestro inventario ganadero, ¿sí? El año pasado traíamos 34 millones, como que está lloviendo, está cayendo agüita. De acuerdo a nuestros análisis con lo que estamos viendo, pues el inventario nosotros lo estimamos que ha caído 7% a 33 millones de cabezas. Y aquí hablamos del tema del tamaño de cada de las unidades de producción ganadera, de acuerdo a los datos de INEGI. Entre 2 y 20 hectáreas es el 70%, y es cuando hablamos que el 70% de nuestros productores tienen menos de 30 animales. Pues ahí está. Mayores de 20 a 50, el 16%, y ya los grandotes que están en el norte del país, aunque luego me saben que en el norte hay pequeños productores, bueno, sí hay, pero son grandes productores, ¿no? Además lo usan por temas políticos. Entonces vemos que es el 14%. Y aquí lo dividimos en 3 regiones. ¿Por qué 3 regiones? Por el gusano barrenador. La zona del sureste, donde tenemos el gusano, la de contención y de exportación. Por eso Nuevo León no lo metemos en exportador, porque no puede exportar por temas de trazabilidad, ¿sí? Entonces vemos aquí que mucho del inventario que traemos está en el sureste mexicano. Vean, el mayor inventario está en la zona de contención, ¿sí? Y me puedo decir, es que también ahí está el ganado que entra de Centroamérica. Pues probablemente, ¿no? Pero el animal que entra pues no tiene la culpa, ¿sí? Pues pasó, pues ya le tienen que poner un arete sanitario, pues ni modo que le digas tú no y te regresas. Bueno, ahí es un tema de la Guardia Nacional, porque dejan pasar ganado, y no pasa ganado, pasa de todo, gentes, azúcar, todo, ¿sí? Entonces, bueno, ya entró, forma parte del abasto, y yo lo que siempre he dicho, así como queremos exportar ganado a Estados Unidos, ¿por qué no nos pueden exportar ganado centroamericano? Claro, debemos hacerlo con un protocolo que garantice el tema sanitario, pero si aquí hay broncas de inseguridad, se van a Guatemala hasta para llorar. Y el tema de impuestos peor. Entonces la gente, por no pagar impuestos, pues cruza ahí la frontera, que todo cruza, y ya ustedes ven, hasta por satélite pueden detectar ustedes las lanchas que cruzan con ganado de Guatemala a México. Y dice usted, ¿y no lo pueden detener? Pues claro que sí, nada más que hay otros intereses. Pero bueno, vemos aquí la identificación, y yo me acuerdo hace muchos años aquí hemos estado hablando de todo el tema del aretado, de la trazabilidad, del inicio del proceso, del alta de UPP, el PGN, algo que ustedes ya lo vieron todo el día, nada más aquí pongo el diagrama, porque es muy importante, y aquí lo que hemos venido platicando es el tema que ojalá pudiéramos identificar, porque hablamos de identificar desde el becerro. Me doy de santos que sea el ganado que se compra, pero debe ser desde el becerro, ¿sí? El identificador, que hagamos un identificador electrónico, porque actualmente le ponemos el Ciniga, y las empresas engordadoras le ponen su arete y parecen árboles de Navidad los animales, y eso es en contra del bienestar animal. Entonces, por eso hablamos mucho de tener un arete electrónico, único, trazable, donde venga toda la información para que yo sepa ese animalito de qué vaca es, de qué rancho viene, ¿sí? Eso es el sueño, ¿sí? Pero actualmente no lo tenemos, ¿sí? Donde sí tenemos el tema de los engordadores, la trazabilidad, cuando llega a los centros de compra, y de ahí lo llevamos a las engordas, de ahí le quitamos el arete en los rastros, pero ahí no acaba la trazabilidad,
porque ya cuando tú procesas el canal, sigue habiendo trazabilidad de ese animal. Cuando tú cortas todo el ganado, ya lo haces en corte, las cajas llevan todo su identificador de qué animal viene, para que si hay un rechazo de algún cliente, sepas de dónde vienes y si hay un problema sanitario, puedas recoger esa carne, porque lo primero pues es la salud y el tema que hablamos de la inocuidad. Por eso, para todos el tema de las engordas, y ustedes y yo que tengo que ver con, bueno, yo soy consejero de su carne, entonces por eso conocemos mucho de estos temas, y la realidad, lo que se quisiera es tener un sistema de trazabilidad, ¿sí? Que es muy, muy importante. Entonces, si ustedes me dicen, sabemos en su carne de dónde viene, sabemos de dónde lo compramos, pero quisiéramos saber la historia desde el becerrito. Eso todavía no lo tenemos, ¿sí? Pero ese es el objetivo que debe haber de la identificación de trazabilidad. Y seguramente aquí estuvieron los uruguayos, los australianos, que tienen grandes sistemas, pero nos falta trabajar en equipo. A veces como que trabajamos los ganaderos, engordadores o come carne, y no, estamos en las mismas ligas. Unos se necesitan, el ganadero no puede sin el engordador y el engordador sin el ganadero, ¿sí? Porque lo que importa es el becerro, sin becerros no comemos carne. Entonces, la realidad, más que hablar de divisiones, debemos hablar de integrar la cadena, donde realmente el sistema de trazabilidad sea una realidad y no nada más el número del arete que traiga el color amarillo, no, ¿qué hay atrás de esa información? Porque tiene muchos efectos de movilización, trazabilidad, sanitario y de inocuidad, porque al final lo que tenemos que cuidar es que sea una carne saludable, ¿sí? Entonces, luego hablamos pues de todo lo que es la norma, los lineamientos que existen, las normas, reglamentos, la Ley Federal de Sanidad Animal, que regula todo el tema sanitario, pero vuelvo a repetir, mi tema es que todavía es un tema de un arete, pero que no logramos todavía esa trazabilidad desde el becerro. ¿Y cómo funciona el sistema? Pues ANICICA vigila, coordina, regula, el SINIGA, que aquí están, identifica, registra, administra, y ambos garantizan la trazabilidad desde el nacimiento hasta el sacrificio. Mi ideal es el nacimiento, no lo tenemos. Si ustedes me dicen cuál es el objetivo que en las reuniones que yo pongo, es desde el nacimiento, que sepamos de dónde viene ese becerrito. Luego, ¿qué tenemos? Pues la actualización del PG, se solicitan identificadores oficiales, se provee la información, se tramita el remo para movilización, pero imagínense que tuviéramos un verdadero sistema de trazabilidad. Ya no necesito el remo, pues ya lo es electrónico, ya lo puedo meter vía sistemas, ¿sí? Entonces, nos quitamos esos problemas que traemos, que si se movió o no se movió, pues ya el ganado lo trae. En satélite puedo identificar un becerrito dónde está, pero pues es algo que ojalá lo tuviera. Y ahora con la inteligencia artificial, pues con más razón, ¿no? Actores muy importantes, los técnicos y todo que hay en esto, que ustedes juegan un papel relevante. Ya no me da. Ya se me acabó el tiempo. ¿Me lo pagaron o qué? No se duerman, jóvenes. Bueno, ¿qué vulnerabilidades hay? Pues aretes incorrectos, datos incompletos, productos que no actualizan el PGN. Y aquí es un tema de responsabilidad del ganadero. Debe cuidar que no se pierda el identificador, que no juguemos chueco, ¿sí? Que no andemos jugando con los aretes, que los andan intercambiando. Pero ahí es donde nos falta el tema de cultura, de jugar bien. Inconsistencias entre aretes y documentos, retrasos en ventanillas, ¿sí? Animales sin trazabilidad verificable, identificados no ligados al UPP y al PSG,
animales sin baja en rastro o registro de muerte, ¿sí? Entonces, si no cuidamos todos estos aspectos, se vuelve vulnerable el sistema de trazabilidad. Implicaciones, pues riesgos sanitarios, retrasos en procesos operativos, pérdida de confianza del consumidor y restricciones de acceder a mercados, ¿sí? Pero primero está nuestro mercado nacional. Yo quiero la misma calidad y trazabilidad, inocuidad, lo que vendo en México que lo que exporto. Buenas prácticas recomendadas: verificación de animales, a la llegada a revisar que tenga el arete, pero con la información, ¿sí? No nada más el arete, ¿qué trae el arete? Comprar aretes con comparar aretes con documentación interna en lotes es muy importante para el ingreso. En una engorda se clasifica por tipo de ganado, tamaño. Y ojalá en México, cuando tengamos un sistema de clasificación de la carne por raza, porque pues al final la genética nos da calidades diferentes. O sea, si yo en un ganado cebuino creo que voy a tener carnes choice, no lo voy a lograr. Raza es raza, ¿sí? Genética es genética. Capacitación del personal que recibe el ganado, en caso de mortalidad registrar y notificar, contar con un identificador electrónico que mejore el manejo, ese es el sueño, ¿sí? Y que lo que hemos comentado con la Confederación y engordadores y todo es, y con el gobierno es, tengamos un solo arete electrónico y compartamos el gasto, ¿sí? Entre tres. Pero el tema es que todo nuestro ganado esté identificado. Facilitar la operación de área de registro de información, porque sería más fácil electrónico. Agilizar, como les señalaba, la movilización, incluida el fletado del ganado, reducir costos logísticos, porque en un punto de verificación, no, de aquí que ven que trae todo, cambio con un bastón rápido. Y esos temas de bienestar animal son mermas, desgaste del ganado. Entonces, tenemos que hacer temas de bienestar animal. Garantizar que el identificador permanezca seguro, evitando su caída o sustracción, y todo orientado a un sistema pecuario más ordenado, eficiente y confiable. ¿Cuál es la conclusión? Pues menos riesgos sanitarios, mayor control y transparencia, cumplimiento normativo, y que eso nos vuelva más competitivos. Y aquí nada más rápidamente de refilón les quiero mostrar el tema del gusano barrenador. ¿Qué se ha venido haciendo con la autoridad, con los ganaderos y engordadores? Y este fue un trabajo que elaboramos en grupo consultor, ya luego con AMEC y con Senacica lo hemos ido perfeccionando. Al final, no les voy a echar todo el rollo de esto, pero el tema es que yo les digo, el gobierno tiene que verificar, pero el primero que tiene que vigilar que se hagan bien las cosas es el ganadero y el engordador. Somos los dueños del ganado, no es el gobierno. El tema es que hay gente que juega chueco en muchos lugares, que se pasa los puntos de verificación, no hace los tratamientos, no baña el ganado y eso perjudica al sistema. Pero si todos hacemos bien, el ganadero, el acopiador y el engordador, la tarea, pues el gobierno además tiene que verificar que se cumpla la norma de que no se venga gusano barrenador del sureste. Imagínense un ganado que llegue con gusano, una engorda. Puta, la catástrofe. Entonces, ¿a quién le interesa que no llegue el gusano barrenador? Entonces, cuando vienen los gringos, piensan que nosotros nos gusta hacer todo mal. Bueno, es que damos la impresión de hacer las cosas mal. Entonces, mucho lo que tiene el sistema de verificaciones que tenemos que hacer, y le hemos dicho a la autoridad, no hay médicos, los pagamos, ¿sí? Que verifiquen, que se bañe el ganado, que no venga con heridas, ¿sí? El otro tema que traemos es toda la documentación, que se documente el ganado, a través, ya todas las jaulas tienen GPS, ya en los corrales, caso de su carne, ya tenemos cámaras para que verifiquen los de AFIS, que se está haciendo el trabajo, que sepan que los mexicanos sabemos hacer las cosas y ya se dejen de cosas y dejen exportar el ganado a Estados Unidos, que nos tengan confianza, que sabemos hacer las cosas, pero vuelvo a lo mismo, hay mucha gente
que no entiende y por eso no confían en nosotros. Entonces, vemos aquí todo el tema que estamos viendo de indicadores de cumplimientos en los PBI. Hablamos también de suspensiones y aquí vean, vamos a empezar que todo el ganado se verifique 75 y si ya nos va creyendo Senacica, lleguemos al 10%. ¿Por qué? Tienen que bajar el ganado. Imagínense las mermas que hay. Entonces, muchos acopiadores que entregan pesos en destino, pues la merma les pega. Entonces, por eso ustedes ven que toman las carreteras en mi tierra, porque ellos son los que mueven el ganado, ¿no? Entonces, la realidad, y eso se debe a que hay muchos acopiadores que en lugar de pasar se van por el otro lado, o le dan una lanita a la Guardia Nacional, ¿sí? Y llega al punto de verificación y ya llegan casos positivos. Entonces Senacica dice, no, hoy te voy a aplicar la revisión, vamos al ganado, hay que aplicarle otra vez ivermectina, bañarlo. Imagínense el costo. Calculamos que el costo por cabeza, por el gusano barrenador, anda entre 600 y 800 pesos adicionales por mermas y costos, pero más por mermas de manejo, ¿sí? ¿Cuáles son los retos del sector? Pues la sequía, el crecimiento lento que traemos en el país, que ahorita crecimos apenas de panzazo, aunque el sector primario es el que más crece y más el sector pecuario. El tema de la inseguridad es terrible. Ahorita me encontré un video la semana antepasada de un ganadero de Durango, donde por cada becerro de 19,000 pesos, los malos se llevan 7,000. Y mucha gente no declara, ¿sí? Pero eso pasa en Veracruz, en otros lados, además que somos muy miedosos para declarar, ¿sí? Claro, también hay razón. Nada más vean a mi paisano de Cafetalero, se lo echaron al de Zongolica, ¿no? A mi tocayo. Entonces, o al limonero. Pero la realidad, si ustedes me dicen qué es lo que más me preocupa, no es el sistema de trazabilidad, la inseguridad que estamos viviendo en este país. El otro, pues el tema arancelario. Y para ir terminando, pues México, pues todo lo que exportamos, el 91% va a Estados Unidos, frutas, hortalizas, y en el caso de res el 90% va a Estados Unidos. Y vemos que México en 2024 les exportamos a Estados Unidos 49,000 millones de dólares. Lo que le enoja al presidente Trump es que tenemos una balanza superavitaria de 19,000 millones. Pero no le debe enojar porque ya toda su gente le dijeron tiene que seguir el tratado con México, porque somos complementarios. Nosotros les importamos 30,000 millones, pero les importamos 40 millones de toneladas, mucho maíz, trigo, cerdo, no se diga, pollo. Somos su principal comprador de materias primas. Entonces, para ellos les importa México, que es estratégico. Por eso somos de la opinión de que el tratado debe de seguir. Y en el caso de proteína, pues ellos nos ganan, nos venden más de lo que les vendemos. Pues imagínense al sector ganadero, porcícola, lechero, pues les interesa que siga México, es un mayor comprador lechero de cerdo, de pollo, el número 1. En res somos el tercero o cuarto. Entonces vemos que nosotros les exportamos casi 3,400 y ellos nos exportan casi 8,000 millones de dólares. ¿Creen que no les interesa firmar el tratado? Claro que les interesa. Además estamos pegaditos. ¿Quién les puede vender ganado en pie? Pues México. Pasa caminando, ¿sí? Llevamos años con eso. Entonces, por eso vemos que el tema con Estados Unidos no es un problema comercial, es un tema político. Tema político de migración, narcotráfico y ahora el tema de la inseguridad, ¿no? Que está creciendo en el país y que la verdad duele. Entonces, con esto termino y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Estoy abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si por parte del público presente tuviesen algún comentario. Adelante. Gracias, buenas tardes. Solamente sobre lo que comentaba respecto de la trazabilidad,
dentro de la empresa, por ejemplo, su carne, en la cual participa dentro del consejo. Por un lado, ¿cuál es la importancia para la misma empresa conocer la trazabilidad desde que nace el animal hasta la compra del mismo por parte de la empresa? ¿Qué esperarían hacer con la utilización de esos datos de entrada? Y segundo, dentro de este sistema de trazabilidad desde el origen del animal, ¿cómo se está haciendo o bajo qué medida se está planteando para incentivar a los productores, específicamente los pequeños, porque siempre con los grandotes no hay problema, se alinean, con los pequeños siempre cuesta, y más aparte a través de la vinculación, si en algún momento han considerado hacerlo, de las asociaciones locales ganaderas. Bueno, te quiero señalar que, siempre su carne ha hecho todo el programa y ya lo eliminamos porque ya el gobierno no apoyó, es todo el tema genético, el tema de sementales, de cómo aumentamos el número de becerros, cómo se hace más productivo. Actualmente en México la productividad es muy baja y principalmente del pequeño ganadero, del 49% traemos de productividad, Estados Unidos trae 78, 80, o sea, necesitamos más becerros. El tema de trazabilidad también sirve para ver qué ganadero tiene mejor productividad en el ganado, en la engorda, y poder llegar a pagarles después de que sacrificas, darle un premio al ganado. Ese es el tema de la trazabilidad, si se tuviera, que saliera beneficiado ese productor. Y en el caso de su carne no hay pequeños, medianos y grandes, se parecen a lo, tú ya me saliste de la 4T, entonces porque por eso su carne estableció centros de acopio, tiene más de 180, porque le compras al ganadero que te da un becerro hasta el más grande, ¿no? Y ese es el tema, tratar igual a todos, porque pues eso es lo importante, comprarle para que no caiga con el intermediario, que es el que se lleva a la otra parte, ¿no? Que eso a veces no es fácil, pero mucho esa es la idea de su carne. Uno, comprarle directo al productor y lograr con la trazabilidad, una vez que se sacrifique por tipo de animal y todo, pagarles por un mejor rendimiento. Ese es el sueño, ¿eh? Y te digo del dueño, ¿eh? Claro. Adelante. Bueno, sí. Nada más como dato histórico, Del 75 al 90 hubo una norma oficial mexicana en calidad de carne. Al liberarse el precio en el 90, se inactivó la norma, Está bien. Sí, la reglamentación sea de la calidad de la carne es un tema. Adelante, compañero. Pero acuérdate que en esa época no era mucha venta en canal, ¿no? Y ahora ya estamos en otros niveles, ya estamos en rebanados y todo. Y ya la norma de que actualmente está parada por la autoridad es una norma similar a la de Estados Unidos, no para clasificar. Y lo que yo siempre he señalado es que ojalá ya se tuviera ese sistema de clasificación, y hemos platicado con Mildred de OIRSA de que pues la autoridad no tiene quien te lo certifique, ojalá pues se puede pagar para que se certifique la calidad de la carne, que lo clasificas al momento del sacrificio y lo puedes clasificar. Sí, por eso. Adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, tocante al tema que habla de los pequeños productores, sí, recuerda que yo le comenté que vengo representando precisamente lo que se concentra en los mercados de México, los tianguis, que precisamente van Morelos, hay centros de acopio para su carne. Nosotros hemos desarrollado un protocolo de bioseguridad precisamente para tianguis, que ya le hice la entrega al médico, para que tengan esa confianza de que el ganado que nosotros, o más bien se quita esa creencia de que a nosotros no nos interesa estar sujetos a normas o a leyes, en este caso normatividades, porque sí nos interesa seguir trabajando, ¿no? Ya lo pusimos hincapié. A falta de comunicación, organización, liderazgo entre las autoridades y las organizaciones que precisamente son las que movilizan el tianguis o los tianguis, porque
la mayoría de ellos van a dar allá con ustedes y otras empacadoras. Entonces, algo que sí queremos que ya se quiten esa idea de que el pequeño productor sí tiene la intención de tener eso, lo que comentas, es muy importante saber el origen, el nacimiento de los animales, para saber el vientre, qué come, cuál es el origen de eso, porque sí, su desarrollo, y hasta la mesa, porque ni siquiera, o sea, es todo ese proceso hasta llegar a la mesa, ¿no? Pero sí me gustaría que ya se rompiera esa creencia, ese patrón que tienen de que los pequeños productores lo que necesitamos es que las autoridades pongan un poco más de atención hacia nosotros precisamente para que podamos comercializar de una manera legal, más confiable sobre todo para este tema, ¿no? Espero en Dios que afortunadamente ya desarrollamos el plan de seguridad donde salgan bañados los animales para quitarnos, erradicar esa creencia de que sí pueden salir los animales protegidos en ese tema de gusano barrenador, porque sí se concentra demasiado animal en distintos tianguis, ¿no? Entonces, pero sí es un trabajo, una labor en equipo entre el pequeño productor, las autoridades locales, pero también las gubernamentales. Muy amable, gracias. ¿Algún otro comentario? Yo en lo personal tengo simplemente remarcar algunos puntos que Juan Carlos ya mencionó. Realmente, como lo dije en la plática anterior, usando la analogía de lo que es identificación y trazabilidad, es un pastel muy grande, en el cual, donde integran, participan y tienen un rol importantísimo para que el programa en su conjunto funcione, se requiere la participación de muchos actores y cada uno tiene una responsabilidad clara que jugar, ¿no? De hecho, yo creo que eso ha sido uno de los principales retos que hemos tenido que afrontar, en el hecho de que cada ganadero, cada actor de la cadena tome conciencia de su rol y de su responsabilidad en el sistema, y gran parte del tiempo lo hemos tenido que invertir en cómo incorporar esa gente a estos criterios, que es una política de Estado, por cierto, que nos permita seguir avanzando, donde el papel de la coordinación de estas grandes instituciones como Carne, AMEG, la CNOG, es muy, muy importante, porque tú lo dices muy claramente, los más interesados de que esto funcione bien son los dueños del negocio, ¿va? La autoridad es un acompañante indispensable, pero los más interesados deben de ser los dueños que manejan el negocio y sus familias, ¿no? Uno de los puntos que quiero destacar es de que, y lo hemos comentado ampliamente con la autoridad, la misma base legal o normativa que tiene el sistema tiene algunas cosas que mejorar, lo cual muchas veces son impedimentos para que el sistema avance. Quiero mencionar el caso de la identificación del nacimiento, que tanto insistes. Efectivamente, desafortunadamente, la norma actual hace referencia a la obligación de identificar el ganado una vez que abandona la UPP, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir mejorando. Por eso destaco yo la importancia de la responsabilidad de los actores, el papel fundamental que juega la normatividad escrita, ¿sí? Es muy importante, y en eso yo he tenido la oportunidad de estar cercanamente trabajando con Senacica para este proyecto de la norma que viene. Ya espero que salga la adecuación final, que nos permita como sistema, como organismo auxiliar, realmente tener el respaldo legal para poder accionar esas gestiones. Mucho de lo que comentaste, Juan Carlos, nos hubiera encantado realmente tener tu capacidad crítica en el sentido, porque tuvimos la oportunidad de contar con la participación de otras gentes, entre ellas Uruguay, Argentina, Chile, que tratamos de revisar todo el esquema de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pero tus comentarios referente a cómo ve tu despacho y tu asesoría, cómo ve el conjunto, el papel de la identificación y la trazabilidad, que no hay discusión en la necesidad, ¿verdad? Es importante, hay que tenerlo. Lo que tenemos que hacer es reforzar que hay que hacerlo
con la normatividad adecuada, con la participación adecuada y el compromiso de todos los involucrados, ¿no? Creo que los principales responsables e interesados son los dueños del negocio, y creo que este trabajo, como le mencionó también Macarena, no podemos andar solos, tenemos que sentarnos a la mesa a encaminar nuestras acciones. Licenciado, usted inició su plática diciendo que sin trazabilidad no puede hablar de mercados en la industria de la carne. Como consultor de grandes empresas, estas empresas, ¿qué compromiso social tienen con el pequeño productor, particularmente con sus técnicos, en esos acopios regionales que tienen? Los técnicos, ¿qué hacen para promover la identificación en origen? ¿Qué compromiso tienen? Esa es mi pregunta. Bueno, lo primero es que siempre el tema de tener centros de acopio es por el pequeño productor. Que un productor que tiene una vaca, un becerro, se le puede comprar, que esa es la parte fundamental. Y luego pues también entra pues el tema de que si el ganado pues tiene que venir con el arete, tamaño del ganado, que venga bien, pues es tema de productividad. Y bueno, se han hecho trabajos también de promover el tema de inseminación, de todo eso que había en los programas, pero que realmente se han ido eliminando, porque con todo respeto venimos caminando al revés, ¿sí? Si ustedes ven, ya no hay programas de nada, ¿sí? Entonces, en lo que cabe en el caso de su carne, lo que estamos dedicados es que el ganado venga con la mejor sanidad, que cumpla con todas las características, que sea ganado formal, ¿sí? De ganaderos y todo, y es lo que se hace. Y en el tema es cuidar a los productores, que no caiga en manos de coyotes, ¿no? Sino que se le compre en forma directa, se le paguen máximo 48 horas, y ahora se les paga electrónicamente para que no haya problemas de pagarles con dinero y se los roben. Entonces, y ese es el tema que tiene uno que hacer, ¿no? Entonces, yo la verdad soy consejero de su carne y me siento contento y puedo salir a cualquier lado, porque lo que trata la empresa es siempre estar a favor del ganadero, ¿no? Y de toda la cadena productiva, ¿no? Además, en el tema de su carne, pues tiene todo un programa social que se llama Salud Digna, ¿no? Entonces, esa es su parte también social con las comunidades, principalmente en las grandes ciudades, donde se atienden a todos los mexicanos en los temas preventivos, ¿no? Una parte no da más acá una empresa en el tema comercial, sino también qué vamos a hacer como empresa para un tema social, que es el tema de salud, que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero aquí tienen mis datos, y si tienen algún problema en algún centro de acopio o alguna situación, pues estoy a sus órdenes. A mí me toca mucho ver en el consejo toda la parte de acopio y de engorda, entonces estoy a sus órdenes. Adelante, adelante, perdón. Juan Carlos Raya, como siempre, una garantía en tus exposiciones. Felicidades, Osvaldo Sánchez, de aquí de la Ciudad de México. Es un simple análisis, a ver si ya hiciste una perspectiva más adelante. En cuanto a el slide que mostraste del número de cabezas de ganado que se están sacrificando actualmente en este año, colocaste 5.4 millones. Esto me da un equivalente a 450,000 por mes. ¿Están haciendo ustedes como mercado, análisis de mercado, una prospección para el primer semestre o cómo se va a mover el segundo semestre del año que viene en base a la sanidad? Sí, lo tenemos hasta 2030, ¿sí? Tenemos proyecciones no nada más de inventario, sino de consumo, precios, porque tenemos un área que se llama de ciencias de datos, y es que lo que hacemos para varias empresas, proyecciones, ¿no? Y por eso a lo mejor el dato que viste fue el mes de octubre, ¿no? Entonces no te da la cuenta porque nos faltan noviembre y diciembre, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando que en el tema, ahorita que me sé de memoria, pues es la producción de carne, es 1.960.000, que es menor a lo que habla el gobierno de 2.200, pues no existe esa cantidad, ¿no?
Entonces, en base a eso hacemos y lo traía para pero ya eran un montón de láminas, ¿no? De hablarles de las proyecciones que tenemos de precios, tanto de ganado como de carne, del consumo y todo, que lo hacemos. Nada más que pues aquí me hablaron de trazabilidad, entonces dije, bueno, les voy a dar algo de mercado. Y bueno, lo que yo hago en mis pláticas siempre es proyectar, porque lo que quieren mis clientes y la gente no es lo que le pasó, lo que va a venir. ¿Sí? Muchos de nuestros clientes que asesoramos no es el ahorita, sino qué va a suceder. Lo traía, pero… Y lo que vemos es que el sector de carne no está creciendo. Es el que menos va a crecer de aquí al 2030 si seguimos como estamos. Nuestro crecimiento anual promedio es del 1.6%. En cambio, en el caso de cerdo vemos un crecimiento mayor de 2.2 a cómo vamos. El otro día me hacían una pregunta en un evento que dónde yo invertiría en un negocio. Y todo el mundo se va a frutas y hortalizas y yo le dije, yo iría en cerdo. ¿Y por qué? Porque somos deficitarios. Tenemos, ¿sí? Entonces, la realidad, pero vemos que nuestro sector de cerdo no va jalando a la velocidad que requiere el país, ¿sí? O en el caso de pollo, en el pollo ahí vemos un crecimiento del 3.2.3, pero el crecimiento del consumo va por arriba. Entonces, platicando con las empresas grandotas de pollo, le dije, pónganse a producir más, porque luego se quejan de que importamos el 20% del pollo y que quieren cerrar los mercados y que Brasil, pues produzcan más. Y a los de pollo les enoja cuando les digo, pero también trocen el pollo, porque la gente no compra pollos, compra piezas. Y las empresas mexicanas no hacen ese trabajo, venden pollo vivo. Todavía el 35% del pollo en México es vivo. El 90% es pollo entero. Y mucho las empresas, otras que ya trabajan como Come Carne, pues ellos no quieren pollos. O también los de Opormex, oye, es mi cerdo. Pues yo no compro cerdos, ¿sí? Compro piernas, paletillas, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el tema y esa es la proyección que nosotros tenemos. Y bueno, mucho es motivar a las empresas a dónde invertir, ¿no? O sea, oye, ¿qué nos falta? ¿Qué diré? Que México, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no? O sea, y vuelvo a repetir, el dicho que hay del profesor Han, ese es del profesor Han, que la mejor genética es el precio. Entonces, por eso ahorita con los precios de 70 pesos por kilo, pues yo creo que sí está haciendo ya negocio el tema del ganado, ¿no? Nada más que no les quite la lana a los malos. ¿Sí? Una pregunta, una última pregunta. Si en los acopios de su carne compran bien al productor, obviamente compran con todos los requisitos, quiero pensar que con arete, ¿por qué hablar de que no hay trazabilidad? Porque no hay trazabilidad porque el arete no trae información. Ah, ok, necesitarían acceso al sistema para poder darle seguimiento a ustedes. Bueno, son cosas diferentes. Necesitamos una aplicación para que nos genere información a decir no hay trazabilidad. Sí. Nada más vamos aclarándolo, por favor. Sí, porque el arete pues es un instintivo, pero ese arete debe traer toda la información, ¿no? Yo me acuerdo hace como 7 años, 6 años con el secretario Martínez, fuimos con Osvaldo a España, que ellos tienen un sistema de trazabilidad y pues ahí está toda la información, ¿no? O sea, un arete no es trazabilidad, ¿no? Se vuelve un identificador. Trazabilidad es que traiga información, ¿sí? Okay. Bueno, ahí quizás el comentario simplemente para complementar, Juan Carlos, el arete que se usa en México y prácticamente todo el mundo, el código del dispositivo no es que traiga el arete toda la información, realmente el código es la llave de acceso para el sistema informático donde está toda la información, ¿no? Idealmente… La tienen unos. Sí, y yo creo que como dice el doctor Francisco Rodríguez, es trabajar mucho en el área de cómo poner en forma accesible la información, claro, para los diferentes mercados, ¿no? Sí. Si no hubiese, adelante. Ya me gustó. Sí. Yo creo que Perdón, yo nada más quería comentar, a mí me parece que debería de haber un incentivo al productor, justamente primario,
para decirle a la industria, a ver, aquí te va la información desde que nació mi becerro hasta que se fue de mi unidad de producción, porque esa es información que se genera todos los días. Sin embargo, es del productor, del ganadero, y seguramente lo tienen, pero en el arete Zúñiga es únicamente desde que sale de la OPP, ¿no? Eso sería. Ok, pues muchísimas gracias, Gracias, Juan Carlos. buenas tardes. Antes de despedirte, a nombre de la Confederación, Juan Carlos, y de Homero García de la Llata, un pequeño obsequio de la artesanía nayarita, huichol, y una parte de la artesanía local. ¿Sí? Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Gracias. Que estén bien.